El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4 y 5, dijo lo siguiente: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro estaba pensando, al igual que tú y yo seguramente, en términos de un edificio, materiales de construcción, y que no nos sorprenda que nuestro Señor Jesús sea presentado simbólicamente como una piedra. Primero, Él es esa piedra. No es una piedra muerta e inanimada, es una piedra que vive en el poder de la vida eterna. Aunque parezca increíble, Cristo fue rechazado por los hombres. En sus planes egoístas y poco profesionales, hombres insignificantes y de poca visión, no encontraron lugar para su Creador. Así como no hubo lugar para Él en el albergue, asimismo no hay lugar para Jesús en el plan de sus vidas. No es la opinión del hombre la que cuenta. A los ojos de Dios, el Señor Jesús es el escogido. Él es escogido, no solo como la única piedra adecuada, sino como la piedra indispensable. Su valor para Dios es inestimable. Él es precioso, nada se le compara. Si vamos a ser usadas, o si vamos a ser usados en el programa de construcción de Dios, debemos de entregarnos a Cristo primero. Tú, hombre, tú, mujer que nos estás escuchando, entrégate por completo a Cristo. Nuestra única aptitud para ser material de construcción viene de nuestra identidad con Jesús. Solo somos importantes cuando contribuimos a su gloria. Siguiendo con el pasaje, la Escritura dice: yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Leemos la versión Reina Valera ahora, la del año 1960. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sientes a veces que tu vida se está desmoronando? Aún hoy en día, ¿sientes que el mundo alrededor tuyo se está cayendo a pedazos? Si es así, pensemos por un momento acerca de la vida, acerca de la esperanza viva que tenemos en Jesús. Él es nuestra piedra angular. Debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hemos sido liberados de nuestro pasado. Hemos sido perdonados completamente. Ahora nuestra vida tiene propósito, tiene significado. Y en esta vida ya no estamos solos, no estamos aislados, no estamos viviendo independientemente de Dios. Somos amados incondicionalmente. Somos aceptados en la familia de Dios. Y esto significa que no tenemos que tenerle miedo al futuro, porque nosotros tenemos esperanza en Cristo. Él es suficiente para cada una de nuestras heridas, para cada uno de nuestros hábitos, para cada reto, para cada prueba de la vida. Lo primero que tenemos que escoger es edificar nuestras vidas en la roca. A pesar de que fue rechazado por otros, si Jesús es la piedra angular en tu vida, vas a tener fuerza, significado, estabilidad. A lo mejor te estás preguntando hoy, ¿por qué mi vida no parece encajar? No encajo en esta sociedad, no encajo en mi familia, no encajo en la iglesia, no encajo en el ministerio. ¿Por qué las cosas no están saliendo de la forma como lo planeé? A lo mejor la respuesta es esta. Si estás tratando de edificar tu vida sin Jesús, sin la piedra angular, todo terminará desmoronándose a lo final. Si Jesús no es el centro de tu vida, si Jesús no es la piedra angular de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de todo lo que haces, al final todo eso se desmorona. Versículo 7, primera carta de Pedro, capítulo 2. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sabemos que Cristo es la piedra viva, la piedra angular preciosa, y que aquellos que lo rechacen van a terminar tropezando, cayendo. Caída aquellos que sí creen en Jesús. Pedro está usando aquí una metáfora especial para los que creemos en Jesús. Nos llama piedras vivas. Piedras vivas que estamos siendo edificados como una casa espiritual. ¿Y de dónde se le ocurrió a Pedro la ilustración, comparando a la gente de Dios con un edificio? Pedro estaba en el momento en que Jesús dijo, Mateo capítulo 16, verso 16, cuando Jesús le confrontó, le preguntó a los discípulos, ¿quiénes creéis que soy yo? Y Jesús estaba atento a la respuesta. Y Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ha habido muchos malentendidos con respecto a la declaración que Jesús le hizo a Pedro después de su confesión de quién era Jesús. Jesús habló acerca de esta roca que sería el cimiento en la cual su iglesia sería edificada. Lo que tenemos que entender es que Jesús no estaba diciendo que Pedro era la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Y no quiero meter a la iglesia romana, que tienen a Pedro como un dios. Si la iglesia hubiera sido edificada sobre Pedro, definitivamente no habría sobrevivido. Unos versículos más adelante Jesús está llamando a Pedro Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Y qué sucedió más adelante? Que Pedro negaría a Jesús. Así que echamos abajo esta teoría de que Pedro es la roca de la iglesia. Más bien Jesús edificaría su iglesia sobre la confesión de quién era Él. Él estaba usando un juego de palabras involucradas con el nombre de Pedro. El nombre de Pedro viene de la palabra griega roca, pero la palabra para Pedro que Jesús usa es Petros, que significa pequeña roca o piedrita. La palabra que Jesús usó para roca cuando dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la palabra griega Petra, que significa una gran roca. La confesión de Pedro fue la gran roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Así que el proyecto de construcción continúa. Cristo está en el proceso de edificar su iglesia con piedras muertas que fueron sacadas de la cantera, del hoyo del pecado y traídas a la vida como piedras vivas y luego colocadas en la estructura, esa estructura llamada iglesia. Cada vez que alguien confía en Cristo como su Salvador, una piedra más es colocada en esa iglesia. Y no es una piedra muerta, como la iglesia de Sardis, como hemos visto en días anteriores. Una iglesia que decía que estaba viva, pero estaba muerta. No, estamos hablando de piedras vivas. Y quiero que entiendas que ser una piedra en un edificio de muchas piedras no te quita tu valor ni tu significado. En realidad lo mejora. Tú representas una parte vital del desarrollo del plan de Dios. Sin ti algo faltaría. A lo mejor la pared estaría debilitada. Nunca subestimes tu parte esencial en el ministerio, en la comunidad de Cristo. Continuando con el pasaje, llegamos al versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro momento o que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro nos da otra analogía. No solo somos piedras vivas en la casa espiritual de Dios, sino que también somos sacerdocio santo. Originalmente Dios planeó que Israel fuera un ejemplo para el mundo, un ejemplo de las bendiciones que Él les daría.
Él escogió a Israel para que fuera su luz al mundo. Pero los judíos abandonaron los caminos de Dios, siguieron a otros dioses. No llevaron la luz de Dios al mundo, más bien se gloriaron ellos en el hecho de que Dios los había escogido. Y las bendiciones que Dios le ofrecía a Israel han sido ofrecidas ahora a la Iglesia. Nosotros somos un sacerdocio real. Y así como el trabajo del sacerdote es el de llevar a la gente a Dios y Dios a la gente, nuestro trabajo es representar a Dios al mundo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Así que nosotros debemos declarar sus alabanzas. Hay muchos que están observando nuestras vidas. Hay muchos que se están quedando atónitos. Pero si yo conozco a esta persona y hace unos años era un delincuente, era una mala persona, ¿cómo ha cambiado? Tiene una nueva esperanza, tiene gozo. Jesús se declaró a sí mismo como la luz del mundo. Y Él nos ha hecho a nosotros la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros debemos ser embajadores de Cristo. Y qué bendición es pertenecer al Padre de las Luces. Qué privilegio es testificar de su amor al mundo. Un mundo que está desesperado por recibir amor y perdón. Hay un dicho, una frase de Moody, un conocido evangelista americano. Los faros no tocan campanas ni disparan cañones para llamar la atención a su resplandor. Ellos simplemente brillan. La luz de Jesús debe brillar en nuestra vida para que otros la puedan ver y le puedan conocer. El versículo 11 dice lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Como creyentes somos extranjeros, peregrinos en este mundo. Nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo. El cielo no es esa existencia en una nube rosada con un arpa popularizado por los chistes, por las historias, las películas, no. El cielo es donde Dios vive. La vida en el cielo opera de acuerdo con los principios y los valores de Dios. El cielo es eterno, es inquebrantable. El cielo viene a la tierra en el simbolismo del santuario judío. Es decir, el tabernáculo, el templo, donde la presencia de Dios habitaba. Y luego vino de una forma más completa en la persona de Jesús. Jesús, Dios con nosotros. Penetró al mundo entero cuando el Espíritu Santo vino a vivir en cada creyente. Algún día, después de que Dios juzgue y destruya todo pecado, el reino del cielo gobernará sobre todos los rincones de la tierra. Como canta David Escarpeta en uno de sus temas musicales, de hecho lo hemos ofrecido en la programación de Radio Solidaria, el cielo gobierna. Juan vio ese gran día venir, en su visión en Apocalipsis capítulo 21, verso 3, cuando exclamó: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Nuestra verdadera lealtad deberá ser a nuestra ciudadanía en el cielo, y no a nuestra ciudadanía aquí, porque la tierra será algún día destruida. Nuestra lealtad debe ser a la verdad de Dios, al estilo de vida de Dios. Como nosotros somos leales a Dios, muchas veces nos sentimos como extranjeros, ¿verdad?, en este mundo. Un mundo que prefiere ignorar a Dios. El versículo 12 dice lo siguiente: mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Este consejo de Pedro es parecido a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 16, que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si tus acciones son irreprochables,
hasta la gente más hostil terminará alabando a Dios. Sabemos que los que estaban leyendo las cartas de Pedro estaban dispersos entre los gentiles no creyentes. Estaban dispuestos a creer, a propagar las mentiras viciosas que se hablaban. Todo esto se hablaba acerca de los cristianos. Un comportamiento atractivo, gentil y recto por parte de los cristianos puede demostrar que los rumores son falsos. Por sus frutos los conoceréis. Hasta puede atraer a algunos de los críticos no salvos a entregarse al Señor. Esta persona no es como dicen otros. Yo conozco a esta persona y su testimonio es intachable. No descartes a la gente. No descartes a las personas que ahora mismo te rechazan. Más bien muestra a Cristo en tu vida. Puede que llegue el día que aquellos que te critican, te rechazan, se unan a ti en alabanzas a Dios. Puede que en un futuro veas a una persona que te ha rechazado en la iglesia alabando y adorando a Dios. No los descartes, no los rechaces. Jesús no rechazaba a la gente. Jesús no los echaba de su presencia. Tú eres pecador, vete de aquí, no. Él los amaba. Él los acogía. Continuamos con la primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 13 en adelante. Aquí es donde el enfoque de la carta de Pedro cambia. De lo teológico de la palabra pasa a lo práctico. Hasta ese momento Pedro les había explicado a los creyentes cómo vivir vidas santas, revelándoles su posición como la gente escogida de Dios. Ahora Pedro les ofrece consejos prácticos de cómo vivir vidas santas en un mundo que se cae a pedazos, en un mundo impuro y muchas veces hasta hostil. Como discípulos de Cristo que hemos recibido la misericordia de Dios, debemos de vivir vidas dignas del llamado de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Es un versículo muy conocido. En infinidad de veces se nos ha compartido. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad. Esta es otra traducción diferente. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Hay que recordar que Pedro escribió esta carta para recordar, nunca mejor dicho, a los que la estaban leyendo en Asia Menor, que Jesucristo era la verdadera fuente de esperanza en tiempos de dolor. Y vaya que sí eran tiempos de dolor. Los cristianos estaban dispersos, estaban siendo maltratados, encarcelados, esclavizados. Habían sido rechazados por sus familias, habían sido señalados por sus empleadores, atacados por las fuerzas policíacas, las fuerzas políticas también. Curioso que las fuerzas del orden, policíacas por decir algo, no me sale otra palabra, debían protegerlos y no lo hicieron. Además de estas pruebas, todos ellos estaban viviendo bajo el gobierno del emperador Nerón, que se estaba volviendo cada vez más loco, más anticristiano, más anticristo. Por eso cuando Pedro dice en su carta que se sometan por causa del Señor a toda autoridad humana. ¿Cómo me puedo someter a un dictador como Nerón? Hoy hay muchos Nerones en el mundo. ¿Cómo me puedo someter a un dictador? A una persona que oprime al pueblo. Suena fuerte, pero ¿cómo me puedo someter?
La palabra someterse en el griego es un término militar que describe tener deferencia o consideración a los deseos de otro. Significa someterse a la autoridad de otra persona. Someterse al gobierno humano requiere nuestra obediencia civil, como Jesús dice. Mateo capítulo 22, verso 21. Den a César lo que es de César. Y esto involucra orar sinceramente por nuestras autoridades, sin importar si estamos de acuerdo o no. Y eso que hay autoridades que con sus políticas, no voy a hablar, pero me entendéis, ¿verdad? Las nuevas leyes que se están promoviendo y que se están llevando a cabo. Pero ¿cómo me voy a someter a esta autoridad si lo que está haciendo no va acorde con mis principios bíblicos? Hay que orar por nuestras autoridades, sin importar si estamos de acuerdo o no. También significa vivir honorablemente, pacíficamente en tu propio medio. Los creyentes deben ser ciudadanos modelos y no rebeldes sociales. A pesar de la corrupción y la idolatría, las autoridades existentes deben de ser respetadas y apoyadas, nos guste o no. Nos guste o no. Porque yo sé, por fe, y tú también, que Dios hará justicia. Dios hará justicia sobre el pueblo oprimido. Detrás de este mandato de Pedro, a que nos sometamos, podemos ver un principio importante en cuanto a la sumisión. En el contexto de hoy en día, nosotros nos debemos de someter al presidente o al primer ministro, al rey, aunque no hayamos votado por él ni por su partido político. Nosotros debemos someternos a las decisiones de los legisladores, aun cuando pensemos que sus leyes no tienen sentido o que son excesivas. En resumidas cuentas, no nos sometemos por ser unos nacionalistas ciegos, sino más bien porque somos siervos de Dios. Y como tal, nuestra obligación es servir a Dios. Me someto, pero no voy a practicar las leyes que me están metiendo por los ojos. Por supuesto, yo voy a respetar a las autoridades, voy a orar por ellas, pero no voy a practicar de las leyes que van en contra de Dios, que van en contra de la familia. Hoy en día hay muchos cristianos que votan a partidos, por poner un ejemplo, y no me gusta hablar de política, pero hay que mencionarlo porque estamos hablando de esto ahora. Hay cristianos que votan a partidos que están a favor del aborto. Hay cristianos que votan a favor de esos partidos porque están en contra de otros partidos. Necesitamos vivir de tal manera que le demos honor al nombre de Dios en la ciudad, en el campo, donde sea. Él se merece toda nuestra adoración y debemos de considerar su voluntad como suprema, porque las autoridades son puestas por Dios. Él las permite. Debemos honrar y respetar a toda persona, independientemente de su fe, de su estilo de vida malo o de su actitud hacia los cristianos. Al mismo tiempo debemos amar incondicionalmente a los hermanos en la fe. La palabra para esto es amor ágape, que es un amor incondicional, un amor al estilo de Cristo. Seamos realistas. Sé realista por unos minutos. La Biblia nunca insinúa que nuestros gobernantes serán perfectos y que nuestra sumisión civil deba ser condicional. Si es que el gobierno no modela la virtud y la moralidad cristiana. Recuerden que en los tiempos de Pedro el Imperio Romano no era precisamente una monarquía benevolente, ni era procristiana. Un porcentaje de los impuestos que los cristianos tenían que pagar contribuía a la construcción de templos paganos. Se financiaban guerras injustas como hoy en día. Hoy el dinero público en los diferentes gobiernos se están utilizando para los lobbies, para las nuevas leyes, ideologías, para los diferentes ministerios. Además, Nerón era conocido por su crueldad hacia los cristianos. Y esta combinación planteaba un dilema para Pedro y los que estaban leyendo las cartas. ¿Cómo honra uno a toda la gente? Ama a los hermanos, a las hermanas en la fe, teme a Dios y honra a este rey en particular.
o al gobierno que hay en tu país? ¿No deberían denegarse a pagar impuestos que apoyan a un gobierno opresivo? ¿O tal vez debían alzarse en armas y resistir al gobierno de dicho líder? Pedro dice que no, que la Escritura, la palabra de Dios, no promueve las rebeliones ni la anarquía. El llamado de Pedro, nos guste o no, es a someternos a un gobierno establecido. Y no significa que Dios respalda a un gobernante en particular, ni aprueba las leyes que desafían su voluntad. Los creyentes no estamos obligados a seguir las leyes que están en conflicto con la voluntad revelada de Dios, pero hay creyentes que sí lo hacen. ¿Se acuerdan de lo que Pedro y los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 5, verso 29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está el quid de la cuestión. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si las leyes que se están promoviendo hoy en día van en contra de los principios de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia no instruye que la gente de Dios se deba de quedar callada ante las injusticias sociales y políticas. Por eso vemos en Marcos capítulo 6, verso 17, a Juan el Bautista diciéndole a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista se lo estaba diciendo al mismo Herodes. Y en los casos en que Dios le ha dado un mandato a su pueblo, como el de predicar el Evangelio, rehuir la idolatría, los discípulos de Cristo debemos de obedecer a Dios en vez de a los líderes humanos. Pero al hacerlo también tienen que estar listos a sufrir las consecuencias legales por dicha desobediencia y crítica. Claramente debemos de someternos a un gobierno humano con sabiduría y oración. Y también debemos de considerar cuidadosamente nuestra respuesta a la injusticia y a las maldades de dicho gobierno. La respuesta no es la de seguir las intenciones de un tirano impío mientras agitamos las banderas del patriotismo. No, eso deshonraría a Dios, a la Iglesia, al mundo. No debemos atrincherarnos y hacer guerra contra los oficiales de un gobierno corrupto. Si vienen a tocarnos a la puerta, por ejemplo, para que paguemos impuestos, o con una orden de inspección, esto deshonraría al rey, traería reproche a Cristo. Entre estos dos extremos vivimos en una tensión constante con los mandatos. Pedro dice: respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Solo la sabiduría que Dios nos da nos puede ayudar a vivir apropiadamente en medio de esta tensión. Sumisión. El versículo 18 dice: ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Esto dice el versículo 19. El versículo 20 dice lo siguiente: porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Aquí Pedro se está dirigiendo a los esclavos creyentes que había en las congregaciones. Y de nuevo está recalcando la sumisión. Algunos esclavos eran convertidos recientemente y pensaban que su libertad espiritual también garantizaba la libertad personal y política, y se creaban problemas para sí mismos y en las iglesias. En la actualidad no hay esclavos creyentes, al menos, no en el sentido del Nuevo Testamento, pero lo que Pedro escribió en efecto se aplica a los empleados también. Debemos ser sumisos a los que están sobre nosotros, sean ellos bondadosos con nosotros o no. Los empleados creyentes nunca deben de aprovecharse de los patrones creyentes. Cada trabajador debe de rendir un buen día de trabajo, ganarse honradamente su paga. A veces te puede estar pasando a ti. Un empleado cristiano puede sufrir daño por parte de un compañero de trabajo o por parte de un supervisor incrédulo. Pero por causa de la conciencia debe soportarlo, aun cuando no sea él el equivocado.
La relación del creyente con Dios es mucho más importante que su relación con los hombres. Se necesita dominio propio para soportar la crítica cuando uno es inocente, pero se necesita un creyente dedicado para soportarlo, cuando él tiene la razón. Dios puede darnos la gracia para someternos y soportarlo, y de esta manera glorificar a Dios. Por supuesto que la tendencia humana es la de desquitarnos, exigir nuestros derechos, pero esa es la respuesta natural del no creyente. Nosotros debemos hacer mucho más que ellos. Cualquiera puede desquitarse, pero se requiere un creyente lleno del Espíritu Santo para someterse y permitir que Dios libre sus batallas. La exhortación de Pedro a que se sometan tiene sentido cuando la conectamos con nuestro llamado a ser luz, a brillar, a reflejar el carácter de Cristo. Reflejar ese carácter de Cristo en un mundo oscuro, en un mundo sin Dios. Y Pedro está aclarando este punto cuando lo relaciona con el sufrimiento injusto de Jesús. Cristo no cometió ningún pecado, esto dice el versículo 22, ni hubo engañado en su boca. Y cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía por su causa al que juzga con justicia. ¿Cuál es la diferencia entre los que ganan y los que pierden? La diferencia entre ganadores y perdedores. Cualquiera que sea la circunstancia, tu actitud te va a ayudar a determinar si vas a tener éxito o no. Y no te estoy hablando de algo súper optimista, ¿verdad? No quiero ser aquí un motivador como muchos hoy en día. Motivadores humanistas que solo hablan del tú si puedes, hazlo, que lo vas a conseguir por tus fuerzas. No te estoy hablando de eso. Y no pretendo eso. Porque eso es un mensaje humanista que aparta a Dios. Cuando de Dios proviene la fuerza que necesitamos. No de mis propias fuerzas, porque con mis propias fuerzas no voy a hacer nada. Estoy hablando de cómo lidiar con la decepción y la desilusión, confiando y teniendo fe en Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La forma de evitar las decepciones de la vida es la de dejar que Dios edifique tu carácter. Y esto se lo escuché a un pastor hace años, en un mensaje. De hecho, ese mensaje lo emitimos en Radio Solidaria, en la programación, programa Pan del Cielo. Compartía Javier Jiménez y hablaba sobre el carácter. Si quieres que Dios edifique tu carácter, tienes que aprender a lidiar con los problemas y las decepciones de tu vida. Y el carácter, esto es lo que decía Javier en el mensaje, y el carácter se forja por medio en el ambiente donde estás. Si estás en un ambiente donde se habla mal, donde se critica, se murmura, es posible que tu carácter se haga ese ambiente. El carácter se forja por medio en el ambiente donde estás. Dios tiene que edificar su carácter en nuestra vida, para que en un ambiente hostil, en un ambiente no cristiano, por decirlo de alguna manera, podamos ser luz. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, no decía, pégame, que te vas a enterar en el futuro. No, así no actuaba Jesús. Debemos imitar el ejemplo de Jesús. No busques vengarte. Deja que Dios se ocupe de todos aquellos que te maltratan. Aunque tengas una autoridad que te trata mal, Dios está viendo eso y Dios hará justicia. Aunque tengas un marido que te maltrate, o una mujer que te maltrate también, o unos padres que te maltraten, Dios hará justicia. Tenemos un Dios justo. Al igual que Dios obró con justicia con David cuando pecó, se acostó con aquella mujer, siendo esa mujer esposa de otro hombre, Dios hizo justicia. David sabía que Dios era misericordioso, pero que Dios era justo también. Y Dios haría justicia. Y Dios disciplinó, exhortó a David. Dios hará justicia con tu vida. Nadie ha sufrido más injustamente que Cristo.
El único hombre perfecto que ha vivido fue incomprendido por sus oyentes, fue difamado por sus enemigos, abandonado por su familia, traicionado por sus amigos, desamparado por sus discípulos, por ese círculo íntimo, torturado por los agentes de la ley, ejecutado por los políticos. El único ser en la historia que tenía derecho a quejarse, que se quedó callado, enmudeció. El único hombre que podía haber llamado a Dios a que juzgara a sus enemigos, soportó silenciosamente el trato inmerecido. Y él hizo todo esto no para sí mismo, sino a favor nuestro, muriendo en nuestro lugar en la cruz. El justo por el injusto. Él sanó nuestras almas para que nosotros pudiéramos vivir una vida de justicia. Pedro llama a sus lectores e incluso a ti y a mí a someternos voluntariamente a las autoridades, aun cuando éstos se comporten injustamente. ¿Por qué? Porque Dios hará justicia en su tiempo. Pero Él no hace este llamado simplemente para mantener la paz o defender un sistema mundial, no. Más bien Él apunta a Jesús como el ejemplo. En pocas palabras, cuando seguimos el ejemplo de Cristo podemos tener una esperanza inquebrantable durante los tiempos difíciles. Ninguno de nosotros estamos sufriendo persecución a manos de un gobierno civil, pero como cristianos, en una sociedad cada vez más pluralista, que se está volviendo menos tolerante hacia el cristianismo, nos enfrentamos a tratos injustos por instituciones políticas y sociales. Vemos cómo nos niegan permisos para hacer evangelismos en las calles. Pero vemos cómo los gobiernos, los partidos políticos, sí que dan permisos a movimientos para que hagan sus eventos, sus conciertos. Y ponen pegas, trabas para que los cristianos, los seguidores de Cristo, hagamos una campaña evangelística. No todos, ciertos políticos, ciertos movimientos. Con el rápido deterioro de los valores cristianos es muy probable que suframos malos tratos en nuestro lugar de empleo debido a nuestro compromiso con Cristo. En ambos casos nuestra primera reacción es siempre la de querer defendernos o la de dar nuestra opinión. Pero piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a afrontar las consecuencias por la causa de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que sometiste tus derechos deliberadamente para seguir el ejemplo de Cristo? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te trata injustamente? ¿Contraatacas? ¿Buscas la forma de vengarte? ¿Cuáles han sido los efectos negativos de esas reacciones? Porque hay efectos negativos. Y basado en nuestra conducta, ¿cómo perciben los no creyentes a los cristianos y al cristianismo? Esa típica frase que dicen, ¿y este es cristiano? Si mira cómo habla. Si mira qué testimonio tiene. Todos fallamos, todos pecamos. Yo soy el primero que falla, que comete pecados. En vez de enfrentarnos al mundo, Cristo nos dice que pongamos la otra mejilla. Sí, Cristo te dice, pon la otra mejilla. Que no sea el mundo el que nos dicte su sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Porque la palabra de Dios dice, a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno. Nosotros nos sometemos al Señor, el líder perfecto. Nos sometemos al señorío de Jesús, que nos ha dado el ejemplo de cómo someter nuestros derechos para una gloria mayor. Este es el mensaje que quería compartiros en este día. Pedro nos está dando una lección. Sí, Pedro, el que negó a Jesús, el que el Espíritu le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro. El Pedro que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El Pedro que empezó a andar sobre las aguas y empezó a hundirse. Que muchos lo critican, pero fue el único valiente que salió de la barca. Todos tenemos un Pedro en nuestra vida. Todos tenemos actitudes de Pedro. Pero fíjate en qué se convirtió Pedro. O fíjate, mejor dicho, en lo que le convirtió Dios a Pedro.
siervo útil para el ministerio. Y hoy Pedro nos está dando varias lecciones con este mensaje. ¿Qué harás? La respuesta depende de ti.